y me dice si va a compartir usted directamente o comparto yo. Mejor para no jalarme tortas, compártalo usted y yo voy indicando, son 18 filminas, ya usted las vio, entonces Usted me va indicando, ¿está la bien? siguiente le voy indicando, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces vamos por acá. Vamos con la primera. Ok, hay que ponerla en modo de show. Ahí Ahí está. estamos. Bueno, yo empiezo con un informe de umbral político de IDESPO y de la Universidad Nacional. ¿Por qué empiezo con el de IDESPO y no con el del CIEP, que es el de la Universidad de Costa Rica? Porque hay una eh, diferencia de tiempo. Es el de IDESPO, es el último de las encuestas serias que hay en este país, que para mí solo hay dos: IDESPO y el informe, la encuesta del CIEP. Y las dos encuestas, quienes la dirigen, tengo la dicha de que fueron mis alumnos, Ronald Alfaro y José Andrés Díaz. Ronald, yo estuve en su tribunal de tesis de licenciatura, después se fue a Estados Unidos, y José Andrés, quien es el director de la encuesta de IDESPO, fue mi, este, mi alumno en el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Pero la encuesta última que hay seria es de abril de el IDESPO. Entonces, por eso inicio con esa presentación del IDESPO y baso todas mis afirmaciones que tienen que ver con datos en los resultados de esa encuesta. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo el día de hoy? Usted me envió a mí, Ana, unas preguntas y entonces voy a tratar de responder a esas preguntas con mis reflexiones, pero también apoyándome en los datos de esa encuesta del IDESPOL. La idea que usted me dijo tenían en la cátedra era, y en el programa, es básicamente darles a ustedes que están en una carrera de orientación una idea del contexto político en el cual nos estamos moviendo. Entonces, para eso voy a utilizar mis reflexiones y los datos de la encuesta del IDESPO. Podemos pasar a la siguiente, Filmina. Las primeras preguntas que ustedes me hicieron es cuáles considera usted que son los principales problemas políticos, sociales y económicos que enfrenta actualmente nuestro país. Creo que hay muchos problemas. El problema con las encuestas es que parten la realidad. Y entonces surge un problema por aquí, otro problema por allá. Y lo que yo trataría de hacer a lo largo de toda esta exposición es ver los problemas, cómo se ven los problemas en las encuestas, pero cuál es la interconexión entre todos esos problemas. Porque uno no puede leer las encuestas pregunta por preguntita, sino hay que ver cómo se interrelacionan esas respuestas de la gente. Después, ¿de qué derivan los problemas sociales en este momento? Derivan básicamente de la desigualdad y de la debilidad de la economía interna. Hay dos economías en nuestro país. Una, la economía interna, que genera el 85% del Producto Interno Bruto, y otra, lo que se llama la economía externa, que es la de todas las empresas que están en el régimen especial, que son las que exportan hacia el exterior. Y vean ustedes qué importante es eso, que las empresas que exportan hacia el exterior, hoy día hay artículos que empiezan a preocuparse porque el señor Trump les va a poner aranceles a las exportaciones nuestras a los Estados Unidos. Y nosotros exportamos el 48% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos, con una gran cantidad de puestos de trabajo. Y la economía se podría ver afectada, pero realmente el grueso del Producto Interno Bruto, las empresas que exportan generan divisas y las divisas son muy importantes para la economía, pero no generan
generan el 15% del Producto Interno Bruto. Ahora, los problemas políticos derivan, y esa es mi reflexión, de la ausencia de legitimidad de ejercicio. Nosotros en ciencias políticas distinguimos dos legitimidades. La legitimidad es el, el, el punto desde el cual quienes gobiernan derivan la obediencia cívica, vean que uso cívica, el seguimiento de los mandatos, leyes, decretos, sentencias de los poderes del Estado. Este, eh, Hay dos legitimidades en ciencia política y una es la legitimidad de origen, es decir, de dónde derivan su legitimidad inicial los diputados y el presidente de la República, de básicamente las elecciones. Esa es la legitimidad de origen, que somos una república donde se ejerce el sufragio y los representantes son electos. Una democracia representativa son electos por los ciudadanos cada 4 años. Pero la otra legitimidad cada día es más importante, que es la legitimidad de ejercicio. Antes se le pedía cuentas a los gobernantes a la hora del proceso electoral inicial y al proceso, al final de ese proceso, en otro proceso electoral, se sacaban las facturas que la ciudadanía tenía contra el partido que estaba en el gobierno. Eso es legitimidad electoral, pero la legitimidad de ejercicio es la legitimidad de resultados. Es decir, y los resultados hoy día, la ciudadanía los exige no solo el día la, eh, de la elección, sino que continuamente, esto es un ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es un ejemplo de cómo la gente todos los días en las redes exige cuentas y pide cuentas y juzga al gobierno, juzga a la Asamblea Legislativa, juzga al Poder Judicial. Antes esto se hacía por los medios tradicionales, primero escritos y luego la televisión, pero el medio escrito salió una vez por día, la televisión eran 3 noticieros, básicamente, o programas críticos, que hay pocos todavía hoy día en la televisión en Costa Rica. Y de paso aprovecho para decirles esto, ya yo no trabajo en Repretel, ya eso es una cuestión del pasado y hoy día yo soy miembro del consejo editorial del Grupo Nación, de los tres que traza las líneas estratégicas de los 3 medios del grupo, que es La Nación, el Financiero, donde tengo una columna, y La Teja, que la disfruto muchísimo por las informaciones del fútbol. ¿Ah? Este, y por la titulación, que es una titulación muy innovadora, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la última que vi en La Teja me encantó. Yo soy futbolero, sapricista a muerte, y el día que perdió Vladimir Quesada, un partido pusieron, a Vladimir se le pegaron los piojos de la Sele, porque habían sido muy críticos con el entrenador de la selección. Pero bueno, yo me ocupo de ser parte de ese consejo también. Ahora, hoy día, todos nosotros, yo estoy en Facebook y veo Facebook diario, participo en Facebook, a veces me atacan duro, yo nunca ataco porque lo que trato es de poner en Facebook mis artículos o artículos que me parecen interesantes, pero así como hay prejuicios en contra de los jóvenes, hay que se llama edadismo, hay prejuicios en contra de nosotros los adultos mayores. Y entonces de vez en cuando me sale alguien que dice, usted solo habla paja, porque ya usted está mal de la cabeza, ya usted como está tan viejo, ya no piensa bien y se le olvidan las cosas. Una señora me puso algo así el otro día, pero yo participo activamente. Si no me pongo en Instagram porque me inunda y eso
me descontrola de tener tanta información al tiempo y yo necesito otro tipo de información. Pero todos ustedes están en Instagram, yo supongo que algunos estarán en TikTok también. Son toda una serie de plataformas donde transcurre la discusión pública y eso es muy importante y ahí se juzga al gobierno de turno. Luego, o sea, la legitimidad de ejercicio llega poco a poco a competir con la legitimidad interelectoral, que era de 4 años, hoy es cotidiana. Después vivimos un problema muy serio que es la implosión de los partidos y de ciertas instituciones. ¿Qué quiero decir con implosión? Es lo opuesto a explosión. Los partidos se derrumbaron desde adentro. Teníamos un régimen bipartidista y resulta que de pronto se descalabró el asunto y en las elecciones el 95, votaba más o menos el 95, el 80% de la población y el 95% votaba por dos partidos. Y en la última elección ya tuvimos un abstencionismo del 60%, o sea, solo participó el 40%, la mitad de lo que participaban bajo el régimen bipartidista, y la gente ya no cree en los partidos. En la última encuesta del CIEP, eh, se señala que el 85% de las personas no tienen afiliación partidaria. Antes, en una elección, el 95% de la gente votaba por los dos partidos. Bueno, y hay una encuesta nueva del CIEP que no la quise traer aquí, que es de finales de septiembre, y viene una encuesta del IDESPO. Hablé con José Andrés y saldrá, estén atentos a esa, saldrán al campo a finales de octubre y publicarán a inicios de noviembre. Es universidad que está interviniendo en el debate y en el análisis político. Yo les recomiendo que sigan Umbral Político, que sigan a IDESPO. La Universidad Nacional hace un trabajo muy bueno en ese sentido. Las instituciones, lo vamos a ver ahora, caen y están muy abajo. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos están, como lo van a ver de la encuesta de IDESPO, están en el último lugar, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica y las universidades públicas están de primeras y después viene el OIJ, ¿ah? El OIJ que es una policía técnica. Y después tenemos otro gran problema que es generador de inseguridad, que es que el narco se ha infiltrado en el Estado y en la sociedad. Yo, miren, yo no me imaginaba que de pronto un señor que tiene derecho a que presupongamos su inocencia y tienen que probar que el señor es culpable, pero que es un señor que había sido magistrado, ministro de seguridad, de pronto terminará acusado por colaborar con el narcotráfico. Y ha habido personajes importantes de la vida política que se han visto mezclados en eso. Entonces, y a la vez, nuestras calles se han llenado de una batalla por territorios entre diferentes grupos narcos. Limón y San José, el centro de eso. Y bueno, hoy el presidente de la República dice que en una entrevista que le hizo una cadena de televisión norteamericana, que el problema, que el país es lo que pasa, la inseguridad es en el pleito entre las bandas, y se le olvida que hay muchas víctimas colaterales. Desde que estamos sentados en un restaurante y de pronto hay un pleito entre bandas y Nayeli Sancho estaba ahí tomándose una cerveza o un fresco y la mataron porque estaba a la par de la mesa donde quisieron pegarle unos balazos a un tipo vinculado al narco. O sea, ese es un problema que vivimos. Miren, yo tengo mi oficina enfrente en Curridabat y enfrente hay un lote vacío donde dejaron abandonado un contenedor. Bueno, en ese contenedor se ubicaron tres muchachos narcos que venden drogas a la gente, asaltan a las muchachas que salen de las casas, es un barrio de clase media, y luego le exigen peaje a la gente que vende en la esquina, a un muchacho que vende fresas,
le pidieron 5.000 pesos diarios porque si no lo matan, ¿verdad? Entonces, no es de que solo es la bronca entre los narcos, sino que en nuestra sociedad la desigualdad genera eso. Miren, yo he denominado a la esquina de mi oficina, que está en diagonal al Walmart de Curridabat, el Hospital del Trauma, porque mire, ahí piden venezolanos, pide un señor sin una pierna, pide un muchacho que está paralítico en una silla de ruedas, otro muchacho también paralítico en una silla de ruedas. Este, eh, este lugar está enfrente de Tirraces, que es un barrio pobre, donde hay mucho problema, y se vienen acá a la parte rica que tienen enfrente, relativamente, porque no es Monterán, ¿verdad? Y vienen a pedir, pero se encuentran con que los narcos que se apoderaron de un terreno y un contenedor les cobran el peaje. La situación es seria. Pasemos a la siguiente, doña Ana, por favor. ¿Cuáles son los problemas cuando el IDESPO le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas que afectan el país? Vean, la seguridad ciudadana el 56,1, los problemas económicos el 17, la corrupción el 14 y los problemas con las instituciones públicas el 7,1. Está claro de que el principal problema que siente la gente en estos momentos es la inseguridad. Pasamos. Pasamos, doña Ana. Ok. Ahora, ¿cómo califica la gente la situación de la seguridad actual del país? Y aquí sube la calificación. Muy buena y buena solo el 19% de la gente, un quinto. Regular el 11%, pero el 70% casi de la gente percibe que es mala o muy mala. Eso nos está acojotando de una manera significativa. Pasemos. ¿Cuál es la calificación para desarrollar el punto de que hay instituciones que se caen? La calificación media brindada a la confianza que se tiene en las diversas instituciones de Costa Rica. Esto es encuesta realizada en marzo del 2025. En la del CIEP de septiembre sale exactamente igual. Las universidades públicas tienen un 7,60, la empresa privada un 7,21, y ahí en fuera todo el mundo se queda, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una calificación bastante alta, si la más alta es el 7,60. La Defensoría de los Habitantes también está entre los cuatro primeros. Pero veamos, la caja todavía es apreciada, pero sabemos los problemas que hay con relación a ella. La Iglesia Católica guarda cierta apreciación. Y ya el resto están en 5%, en 5 de nota, ¿verdad? Las iglesias protestantes tienen el 5, los sindicatos el 4,91, la Asamblea Legislativa el 4,91 y los partidos políticos tocaron suelo, ¿verdad? Están con el 4,30. Pasamos. ¿Cuál es la valoración que hacen de las instituciones? Se repite el fenómeno más o menos. Un 7,60 las universidades públicas, las empresas privadas el 7,31, y ahí viene más o menos el mismo problema. Yo creo que yo repetí este cuadro, aunque la otra era el aprecio y esta es la calificación. Pasamos. El poder ejecutivo, ¿cómo es evaluado por la gente? La primera pregunta que hace el después, el porcentaje de la población encuestada según considera la capacidad del gobierno para solucionar el principal problema del país. Muy capaz, apenas el 17%. Algo capaz, el 29%. Ni capaz ni incapaz, el 6,2%. Algo incapaz, 18%. Y muy incapaz, el 28%. Esto les da a ustedes una idea de cuál es el juicio real sobre el gobierno en estos momentos. Pasemos. La calificación, la anterior les recuerdo era la capacidad. Esta es la calificación que le dan al Poder Ejecutivo por diversos cargos. Al presidente le dan un punto
6.6. No pasa, ¿verdad? Al ministro de Transporte le dan el 6.3, a Mario Zamora de Seguridad, el principal problema del país, le dan el 6.2, a Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, candidato a diputado por San José, el 6.1, y así seguimos a la actual presidenta interina de mañana, porque el presidente se va a operar de la próstata a Estados Unidos, no se operó aquí, y como había renunciado el primer vicepresidente, a doña María Denise Munive, la ministra de Salud y segunda vicepresidenta, que queda a cargo mientras el presidente esté afuera del país, le dan un 5.9. Pasamos, doña Ana, por favor. El principal logro de la administración Chávez Robles. Este es un cuadro muy interesante. El combate a la corrupción es el 19.2. Ninguno, 18. No logra identificar logros. Sumen ninguno y no logra identificar logro. Estamos 6 y 8, 24, 2. Más de un 30% de la gente no logra identificar o dice que el gobierno no ha tenido un logro. La mejora en la infraestructura vial, un 15% de la gente. Mejorar la economía, el 12%, y así sucesivamente. Pasamos. Las acciones del Poder Ejecutivo. Eh, ¿Cómo se encuentra la gente de acuerdo con las acciones del Poder Ejecutivo? Las críticas realizadas por el presidente al Poder Legislativo ya no extraña. Está tan mal apreciado el Poder Legislativo que el señor alcanza un 60%. Y esto viene de años. Yo fui diputado y desde entonces la gente no le gusta la Asamblea Legislativa, ¿ah? Que habla mucho, que trabajan poco. Ahí hay un problema de sistema político y es un problema realmente en general de todos los parlamentos porque son lugares de conflictividad, ¿verdad? Ahí la palabra parlamento viene de parlare, hablar. Ahí se contrata a los representantes para que vayan a hablar y a discutir. Y entonces surgen los conflictos y nosotros en nuestra rutina y en nuestra vida cotidiana evitamos el conflicto, ¿no? Y no pensamos que el conflicto sea algo que es bueno para la sociedad. Entonces, ahí el presidente pega. Las críticas realizadas por el presidente al Poder Judicial también pega el presidente. Y luego la forma en que el presidente se expresa respecto a otros poderes, ahí estamos 50 y 50, porque el señor es muy, muy intenso, ¿verdad? Como dirían ustedes, es muy intenso, a veces tóxico, ¿verdad? Para usar esa expresión que a mí me gusta mucho, que es nueva. Y luego la propuesta de vender activos del Estado, eso solo el 40%. La eliminación de los programas de educación sexual en los colegios, solo un 36%. Y la manera en que el gobierno ha manejado la crisis de médicos especialistas en la caja, no le echan la culpa a la caja en sí, sino a la manera como el gobierno la manejó en su oportunidad. Por favor, doña Ana, la siguiente. Y ahora viene la segunda pregunta que me hicieron de la División de Educación. ¿En qué consisten los modelos políticos predominantes como el neoliberalismo, el progresismo o el populismo y cómo se manifiestan en distintos contextos? Yo voy a hablar y voy a responder a la pregunta. Lo que pasa es que les voy a contar una anécdota. Yo, cuando era estudiante, yo era un estudiante alborotero, gracias a Dios. ¿Ah? Y me tocó manifestarme con Alcoa en el año 70 y tiré mis piedritas, ¿verdad? Yo creo que eso les dice a ustedes que a mí no me asusta la protesta social. Pero estábamos muy intensos, nosotros los estudiantes de la FEUR, que en la Universidad de Costa Rica era la única universidad, y don Pepe que nos mandó a llamar, que era el presidente en ese entonces. Y entonces empezamos a hablarle del modelo de sociedad que nosotros queríamos. Y voy
a remedarlo, don Pepe, porque hablaba muy particularmente, y dice, ¿qué es eso de modelos? Dice, ¿con qué se come? ¿Con qué se comen los modelos? Y entonces nos dejó realmente patinando, porque él era un hombre que tenía una trayectoria de vida muy interesante. Yo en ese entonces, obviamente, estudiante rebelde, no era liberacionista, y no soy liberacionista. Hoy día no he tomado mi decisión de voto, pero soy un agnóstico político al día de hoy. Tengo 20 años de no hacer política y lo que me dedico es a escribir y a leer, y a hacer opinión pública, trasladando mi actividad académica un poco a la calle, sobre todo a través del programa de desayunos de Radio Universidad de los viernes, desde hace 25 años. Imagínense ustedes que hago ese programa todos los viernes. Entonces, más que hablar de modelo, yo creo que lo que hay que hablar es de trayectorias, y eso fue la lección de don Pepe. Hay que ver de dónde viene uno, qué le ha pasado, y si sigue haciendo lo que está haciendo, hacia dónde puede llegar. Ahora, el neoliberalismo es la fe absoluta en los mercados. Y les recomiendo que mañana o pasado sale un artículo mío comentando la exhortación apostólica. Yo tampoco soy católico y no soy creyente, pero me leí la exhortación apostólica del Papa León XIV, y donde él dice que el énfasis en creer que el mercado soluciona todas las cosas genera una economía que mata porque crea pobres. El Papa, ¿verdad? No es ningún comunista, y un Papa gringo además, ¿verdad? Vean ustedes lo interesante que es eso, pero el liberalismo, el neoliberalismo, que es la creencia que el mercado resuelve todos los problemas, ha sido uno de esas trayectorias que hoy día, en el lugar donde se originó, que fue en Estados Unidos y en Inglaterra, de ahí es sustituido por el proteccionismo. Trump no está por el libre comercio, sino por poner aranceles y proteger a su industria y proteger a su comercio. El progresismo ha surgido frente al revolucionarismo de épocas anteriores. Es una categoría muy amplia que se define básicamente por oposición al conservadurismo. Este, y el progresismo consiste en seguir pensando de que la intervención estatal es la que resuelve todo, cuando tiene que ir acompañada de un respeto a los mercados, que son una manera de asignar bien los recursos, pero regulada por el Estado. Los, los mercados deben ser regulados por el Estado. El conservadurismo, y déjenme contarles otra anécdota para que se rían un poco. A mí, yo tengo un amigo cura, y tengo varios amigos curas a pesar de mi agnosticismo religioso. Y un día me dice, ¿vos no le irías a dar una conferencia sobre el momento político como esta que estoy haciendo con ustedes a la conferencia episcopal? Y entonces, ya yo entré a darle a la conferencia a los señores obispos. Y empecé diciéndoles esto: mire, yo venía con mucho miedo, porque ustedes saben que yo, no, yo soy agnóstico. Y digo yo pongo los pies en la conferencia episcopal y va a salir humo del suelo, ¿verdad? Y entonces les dije, bueno, yo voy a ser sincero con ustedes. La doctrina social de la iglesia me llama la atención y la he estudiado hasta el día de hoy, pero de la cintura para abajo no estoy de acuerdo con ustedes en nada. Eso, los conservadores es la gente que es muy como este gobierno que abolió los programas de educación sexual, ¿verdad? Esa intervención mía concluyó de manera muy divertida, porque había un obispo de origen español, Monseñor San Casimiro, que cuando yo dije que de la cintura para abajo no estaba de acuerdo en nada con ello, no estoy de acuerdo en limitar la reproducción, no estoy de acuerdo en las cuestiones anticonceptivas, no estoy de acuerdo en la cuestión de echársele encima al aborto terapéutico. No, me parece que el aborto no debe ser un médico anticonceptivo, un método anticonceptivo, pero San Casimiro me dice, pues mira, Urcullo, dice, vamos a lo que vinimos, hablemos de política,
Dice, porque ya te iluminará el Espíritu Santo. Comprenderán que yo me reí como un loco y ellos también se rieron, pero tuve una buena relación con ellos en ese contexto. Y tenemos también otro modelo que no es modelo, es una trayectoria, es el populismo, que divide al mundo en dos categorías. Para ponérselos en palabras de nuestro presidente, yo que tengo la razón y ellos, nosotros y yo, y ellos que son los ticos con corona que han monopolizado el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, las policías, etcétera. Y eso es un simplismo sociológico increíble, porque ya no nos explicaríamos y puso a Costa Rica como un ejemplo de dictadura perfecta. Bueno, aquí no hay dictadura, aquí se ha cambiado de gobiernos. Él mismo llegó al gobierno y llegó validado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero el populismo no es exclusivo de Costa Rica, sino que en el mundo hay, en Europa básicamente, Trump es un líder populista. En Europa, la ultraderecha se ha desarrollado con líderes populistas en Hungría, Víctor Orbán, en Francia, la señora Le Pen, etcétera. Y pasemos al siguiente punto. Las ideologías todavía subsisten, pero la gente no se define tanto por ideologías, sino por personas. Pero veamos cuáles son los valores tradicionales de la cuestión de izquierda o derecha. ¿A dónde surgió eso? Eso surgió durante la Revolución Francesa, durante la Asamblea Francesa, donde los que querían que el rey pudiese votar las decisiones pudiese vetar las decisiones de la Asamblea, estaban ubicados a la derecha en el anfiteatro. Y los que querían que el rey no pudiese vetar y que la Asamblea fuese el poder máximo, estaban a la izquierda. Y desde entonces esa categorización ha subsistido, pero con relación a otros temas y a otros campos. Pero el mundo en pensamiento es más complicado que esa clasificación binaria en blanco y negro. Hay matices del gris en las ideologías. Eso es algo que hay que entender. Y los valores principales de la izquierda tradicionalmente han sido el énfasis en igualdad económica, política y social, y el llamado, todavía hoy día se puede decir esto, a la solidaridad y a la justicia social. El llamado a la solidaridad y a la justicia social se inscriben en esa división no con la Revolución Francesa, sino a lo largo del siglo XIX, cuando hay revolución industrial y surge el proletariado industrial, que ya hoy se ha ido agotando porque la mayoría de la población en los países industrializados está en el sector de servicios. Y les voy a poner un ejemplo. Yo estudié en Francia. Cuando yo estudié en Francia, eh, el norte de París era de izquierda. ¿Por qué? Porque, y el norte de la ciudad de París, porque ahí estaban las principales industrias y ahí hacía campaña y organizaba el Partido Comunista. Hoy día, esos sectores son de extrema derecha. Vean lo cambiante del mundo conforme se va transformando ese mundo y la estructura económica de las sociedades. La orientación de la izquierda ha sido progreso y cambio social, una voluntad de respuesta ante el sistema. La derecha, por qué valores se caracteriza? Jerarquía, mérito, orden, libertad individual, fundamentalmente económica. Porque, por ejemplo, ustedes agarran la derecha norteamericana hoy día y la libertad individual no es algo que les guste mucho. ¿Ah? Les gusta la libertad de las grandes empresas y de los grandes tecnocapitalistas, pero cuando usted les dice a los eh, miembros de lo que se llama el Bible Belt, la franja de la Biblia del sur de los Estados Unidos, temas de la disposición de las mujeres y la libertad de las mujeres sobre su cuerpo, ahí, ahí no hay libertad. Ahí no son las mujeres las que deciden, sino el Estado el que decide.
Entonces, ese es un elemento importante. La orientación es el conservadurismo y la tradición. Voluntad de mantener el orden establecido como referencia y no hay nada más allá que eso, porque la transformación hoy día que promueven estos señores del conservadurismo, el tecnoconservadurismo de los Estados Unidos, los Elon Musk, por ejemplo, es mantener el status quo y que todo sea la innovación de la inteligencia artificial, que yo la utilizo, ¿verdad? Muchísimo y me es muy útil, pero la inteligencia artificial no puede sustituir a la ciudadanía activa, deliberativa y participante. Pasamos. La distribución de la riqueza en Costa Rica. Ese es un tema de izquierda y de derecha, como estamos hablando. ¿Qué nos dice la encuesta del IDESPO? La gente considera que la distribución de la riqueza es muy injusta e injusta. La gente no está satisfecha con el sistema político y con el sistema de distribución que nosotros tenemos. Pasamos. Voy al tercer grupo de preguntas. ¿Cuáles son las tendencias políticas y económicas globales que influyen o podrían influir en los futuros escenarios laborales y sociales de nuestro país? Bueno, hay una tendencia que es que el mundo está metido en una confrontación global y nosotros somos muy chiquiticos, ¿verdad? Somos 5 millones de habitantes y estamos en medio de una confrontación global entre un gigante como es los Estados Unidos y China y Rusia. China tiene 1.400 millones de habitantes. Rusia ha venido declinando demográficamente, pero es una potencia militar nuclear muy importante. Y nosotros somos, si ustedes quieren profundizar más en qué lugar ocupamos en esto del proteccionismo norteamericano, vean, y de los aranceles que han impuesto a las exportaciones, vean un artículo en la sección económica de La Nación de hoy, de Gustavo Ortega, donde la discusión es en los aranceles que le van a poner a nuestros productos, porque la tesis de Trump es que todo país que tenga superávit comercial con relación a los Estados Unidos, hay que ponerle aranceles. Y bueno, el único que lo tiene, hay dos países que lo tienen superávit comercial, Costa Rica y Nicaragua en este momento con los Estados Unidos. No imaginaríamos, pero es que exportan oro a veces a los Estados Unidos. Entonces, Trump está buscando proteger. Entonces, yo les voy a decir, hay que estar muy atentos a la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, no solo en los aranceles. Vean ustedes que ayer los Estados Unidos anuncian que eh, grandes bombarderos salieron de una base en Luisiana y estuvieron en el límite, a las 90 millas de las costas venezolanas. Tienen 10 barcos, cerca de 10.000 hombres cerca de Venezuela y ya han interceptado, matando a 27 personas de 5 lanchas. Están redefiniendo su orientación hacia América Latina y están reafirmándose en lo que ellos han llamado históricamente el backyard, el patio trasero, y redefiniendo la doctrina Monroe, que se las pongo muy rápidamente. La doctrina Monroe la definió en 1823 el presidente James Monroe y dijo, era sobre todo decirle a los europeos, no, ni sueñen con volver aquí a América Latina, españoles y británicos y de otras nacionalidades. Eso sería considerado un acto inamistoso de nosotros. Y a partir de ahí reafirmaron su potencia y su presencia en América, con una interrupción provocada por la guerra civil que tuvieron en los años 50, 61, si mal no recuerdo, los Estados Unidos internamente. Pero después viene lo que se llama el colorario Roosevelt a la doctrina Monroe. Es una adición a lo que dijo James Monroe en el 23, que lo hacen a inicios del siglo XX. Dice, el derecho que tienen los Estados Unidos de intervenir
cuando haya desorden en los países latinoamericanos. Lo sintetizo así simplemente. Ahora, estas cosas van a influir en los futuros escenarios laborales y sociales de nuestro país. Vean ustedes cómo ya ha influido inclusive en los seminarios, en los escenarios políticos. Las diputadas que le quitaron la visa norteamericana son señoras que tuvieron relación con el 5G y la empresa Huawei, que es China, ¿verdad? Es decir, los norteamericanos no quieren que China se les meta dentro de su esfera de influencia, dentro de su patio trasero, y entonces están dando luchas. Le quitaron la visa hasta el Premio Nobel de la Paz, don Oscar Arias. Ahora, ¿qué veo yo en tendencias internas nuestras, pero que no están desligadas del mundo en que vivimos? Yo les voy a usar a ustedes una metáfora que he utilizado a lo largo de los años con mis estudiantes. ¿Qué es esa metáfora? Miren, nosotros somos un pequeño ratón que duerme a la par de un gran elefante. Y ese pequeño ratón tiene que entender y tiene que manejárselas para que en medianoche, si el elefante da la vuelta, no lo aplaste. En medianoche, mi esposa da la vuelta y yo la abrazo en la cama durmiendo, o viceversa. Tenemos un entendimiento, pero tenemos el mismo peso, ¿verdad? Si mi esposa fuera ese ratoncito, la aplasto, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar con mucha cautela esa relación con los Estados Unidos. Y les recomiendo de nuevo el artículo de La Nación de Gustavo Ortega sobre los aranceles y la relación de Costa Rica como el mejor aliado centroamericano de los Estados Unidos, que hemos estado siendo sustituidos en esa condición por el señor Bukele, y después podemos hablar de eso. Pero hay un último tema del que yo quiero hablar en este apartado de la pregunta tercera, que es, hay una gran pasividad sindical. Si ustedes se acuerdan, antes los sindicatos estaban muy activos, ¿verdad? En el panorama social costarricense. En esta administración se bajaron. Y veamos en la siguiente filmina, por favor. Ah, no, no está ahí. Bajó la actividad sindical y los movimientos sindicales. Y ahí pasamos a la cuarta, que es donde yo quiero, y después vamos a ver las filminas que tienen que ver con la pasividad sindical que ha sido pasmosa los últimos años. Estoy viendo el curso de las filminas y tal vez, doña, Ujú. si usted fuera eh, tan amable de ponerme las filminas que vienen después de movimientos. Muy bien. Y después regresamos a movimientos. El Estado de la Nación hace esta estadística que son los movimientos sociales o son acciones colectivas por mes, y lo empezaron a hacer en el año 92. Vean ustedes cómo en el año 2000 llegaron a 211 acciones colectivas, interrupción de calles, huelgas sindicales, manifestaciones estudiantiles, etcétera. Llegaron en el 2004 a 188, y vean ustedes cómo en el 2021 llegan a 122, y vean el descenso. Comparen ustedes esto con 1997-99, de 211, los picos también que vinieron en el 2014 y en el 2018, que fueron las manifestaciones en contra de la reforma fiscal. Bueno, eh, el movimiento, las acciones colectivas han disminuido en este país, básicamente porque en el 2018 fueron derrotadas políticamente, pero también porque hay una ley que criminalizó la protesta social. Es decir, hoy día, eh, si yo hago protesta social, como la hice en 1970 contra la contratación de Alcoa, corro el riesgo
de que no estaría hablando con ustedes, sino que me tendrían engavetado, como decíamos nosotros antes. Pasamos a la siguiente, doña Ana. El porcentaje de acciones colectivas dirigidas al Poder Ejecutivo del 92 al 2023. Vean ustedes como en el 2018 todo se dirigió contra el gobierno del PAC de Carlos Alvarado, cómo había una importante acción colectiva que debe haber llegado al 50% en ese entonces, porque vean dónde está el 35% de los años 2008, 2009. Aquí se discutió el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y vean cómo hoy día las acciones colectivas están disminuidas. Las dirigidas al presidente son las que están en negro, las dirigidas a los ministerios son las que están Al en celeste, en celeste, ¿verdad? Ajá, al revés. Ok, entonces esto tiene que ver, y regresamos a la filmina anterior, que era la 3, creo, sí, la, la, la número 15. Estoy bien aquí, en la pregunta 4. En la pregunta 4, no, vamos un poquito arriba, a la Sí. anterior, a las Perdón. tendencias. Ahora sí, bajemos ahí. ¿Cuál es la que sigue? La 4 sola. Ajá, esta. Pues ahí está bien. ¿De qué manera los movimientos sociales reflejan o cuestionan las tendencias este, políticas, las tendencias sociopolíticas vigentes? Bueno, los movimientos sociales están prácticamente en neutro, ¿verdad? ¿Qué ejemplos recientes de movilización social ilustran las tensiones entre políticas económicas y las demandas ciudadanas? Muy pocos, pero muy pocos. ¿Por qué? Por la criminalización que se hizo en una ley posterior a las huelgas del 2018. Yo pongo que los movimientos sociales están sentados. Hay criminalización de la protesta social, poca movilización social en ese sentido, y hay temas nuevos que movilizan a la ciudadanía. Por ejemplo, un tema importante es el de la cuestión feminista o de la cuestión LGTB+. Pero, ¿quién protesta en este país? Muy poca gente, y son movimientos aislados que no tienen las dimensiones generales nacionales que tenían los movimientos anteriores. Se miran algunas protestas, pero si ustedes, miren, toman en cuenta lo que pasó en el 2018 o lo que pasó en 1970, las protestas eran nacionales, abarcaban la totalidad del país y dirigidas contra el aparato del Estado. Hoy día son puntuales la protesta y la movilización social. La cuestión feminista sí ha generado, y la cuestión LGTB+ han generado movimientos sociales, pero de ahí son movimientos sociales particulares que nos afecta. El tema de la cuestión feminista y el patriarcado es un tema que afecta a la totalidad de la sociedad, pero vivimos en una sociedad donde el machismo y la misoginia siguen teniendo una importante hegemonía en este país. Interesante darse cuenta de lo que han logrado. De- Nosotros somos un país donde casi estamos en paridad en número de diputadas y diputados, donde hay 5 candidatas a presidenta de la República, y ese número tiende a aumentar, aunque y bueno, los puestos de las diputadas y los diputados tienen que alternarse de acuerdo a una dinámica de género. Es el movimiento feminista, a mí me parece, y los LGTB+, creo que han hecho importantes movilizaciones los últimos años. Y pasamos, y ya casi terminamos, para que se y esa ya la vimos, esa ya la Ajá, esta vimos. también. Y la Aquí. crítica, que es la última pregunta. ¿Cómo puede el conocimiento de las tendencias sociopolíticas fortalecer la capacidad crítica y la intervención social de quienes trabajan, especialmente en comunidades vulnerables? Bueno,
Miren, yo no tengo nada contra la crítica. Fui un estudiante crítico, soy un académico crítico, pero yo creo que el conocimiento objetivo y sereno fortalece la capacidad de acción. Este, yo me recuerdo los eslogan que coreaban los estudiantes eh, eh, en la década de los 70 frente al cine Capri. Uno de ellos decía, pim, pam, pum, que viva Mao Zedong, pim, pam, pim, que viva Ho Chi Minh, que era el dirigente vietnamita en contra de los norteamericanos, cuchillo, cuchara, que viva el Che Guevara. Era una ideologización muy clara. Y otros gritaban, somos estudiantes marxistas, leninistas, para en el futuro ser buenos comunistas. Eso lo que hacía era aislar el movimiento. Y los que antes representaron a partidos de tendencia socialista, revolucionarista, bueno, se agruparon en otra agrupación que no la voy a mencionar, no para no asociarlos a estas consignas, porque ya no son sus consignas. Los que estuvieron en esas agrupaciones hoy día tienen un criterio más amplio y se han descafeinado y dan luchas por las mayorías, pero sin estar esperando de que el paraíso sobre la tierra va a venir mañana, como eran los estudiantes a inicio de la época de los 70. Entonces, yo creo que un conocimiento objetivo sobre la desigualdad, sobre la pobreza, sobre las potencialidades de la economía, porque tampoco hay que decir que nosotros lo podemos hacer todo. Hey, aquí no hay minerales para que podamos industrializarnos, ¿verdad? Litio, a lo mejor en la cordillera de Talamanca. Petróleo no hay, o a lo mejor lo hay, pero está ahí oculto y no se ha querido explotar y eh, sería mejor apostar por las energías renovables como la energía solar o el viento, instalando grandes aspas en el Golfo de Nicoya o en Golfito. Son preguntas, ¿verdad? Pero ese conocimiento objetivo sobre la economía, sobre nuestros recursos, fortalece la capacidad de acción. Hay que pensar siempre en el futuro. Toda acción humana no puede transcurrir sin una visión utópica del mundo en el sentido utópico no de imposible, sino en el sentido de cuál es el mundo que imaginamos. Yo tengo a la entrada de mi oficina en la casa una frase del escritor francés Paul Claudel que dice, el orden es ¿cómo es que dice? El orden es el placer de la razón, pero el desorden es la delicia de la imaginación. Es decir, si uno quiere caminar, tiene que provocar algo de desorden en lo establecido. ¿Qué entendemos por crítica? Y ahí concluyo con esto. Es rechazar todo lo que existe, todo lo dado, o reformar lo que existe, imaginando líneas de acción y puntos de llegada para la acción colectiva. Yo, en ese sentido, creo que uno no puede rechazar la totalidad de lo dado y la experiencia histórica de la humanidad nos enseña mucho de eso, ¿verdad? Sobre todo en lo que se refiere al destino y el fin de la Unión Soviética y con lo que sustituyeron los rusos a la Unión Soviética. ¿Sí? Putin es un dictador. Putin no representa al proletariado, sino a una élite de burócratas de San Petersburgo, los Siloviki, que se llama. Y Putin es xenófobo y dice que es el representante de la civilización occidental y no solo xenófobo, sino homófobo, ¿verdad? Dice que el problema de Occidente es que aceptó la homosexualidad. Vean eso. El único que se reclama del comunismo es el Partido Comunista Chino. ¿Ah? Pero ¿qué resulta? El comunismo en China es una importación de un producto occidental, pero el Partido Comunista lo que es un sustituto
de 5.000 años de verticalismo de los emperadores chinos. ¿Ah? Y ustedes revisan los discursos de Xi Jinping y no hay alusión al proletariado, sino a la nación china. Ellos están muy orgullosos y con razón, diría yo, de tener una civilización de 5.000 años que nos permitió la brújula, la pólvora, y hoy día la innovación tremenda en el campo de los microchips inclusive de las medicinas, de los componentes esenciales de las medicinas. Los chinos, más que marxistas, leninistas hoy día, son nacionalistas chinos con una propensión a el verticalismo político. Pero lo dejo ahí y podemos conversar más sobre esto en lo que nos quede de tiempo y me disculpo si se me fue la mano en el tiempo, pero yo creo que lo hicimos en una hora, ¿verdad? Y hasta aquí llego. Bien, muchísimas gracias. Voy a darle el espacio a las muchachas, muchachos, y le doy la bienvenida a don Víctor Villalobos, que es nuestro compañero, mi director de carrera, don Constantino, que está por aquí, que como Bienvenido. estaba, Muchas gracias, Constantino. Ahí me incorporé un poquito retrasado, pero pues creo que puede estar en la mayoría de su intervención. Muchas gracias. Adrián, adelante. Gracias, profe. Buenos días a todos y a todas y agradecerle a don Constantino porque, bueno, a mí en lo personal me apasiona mucho el tema de la geopolítica y todo lo que él nos ha dado, digamos, a nosotros como profesionales en orientación nos ayuda muchísimo a entender el contexto en el que estamos inmersos. Yo más bien le quería como preguntar su perspectiva acerca precisamente de lo que mencionaba en Venezuela, porque esta semana pasada se supo que le dieron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y bueno, esto siempre la gente lo ha visto como un premio un poco político, se ha criticado. A mí me parece, digamos, que si algo sucede en Venezuela sería como el evento de la caída del muro de Berlín de nuestra generación, o sea, es un evento de un orden político muy importante, porque inclusive se desbloquearían un montón de reservas de petróleo y un montón de consecuencias económicas, pero quería preguntarle qué opinaba o qué perspectiva tenía precisamente sobre de las implicaciones de este premio. Ok, mire, yo sobre eso de Venezuela los quiero remitir. Cuando Trump empezó con la cuestión de Venezuela, yo publiqué un artículo en página 28 de La Nación el miércoles 10 de septiembre que se llama Trump contra Venezuela. ¿Cuáles escenarios se vislumbran? Y yo lo sigo, pero con un detalle extraordinario, en la prensa europea y en la prensa norteamericana. Por eso citaba el caso de los bombarderos B-52 de ayer e inclusive de helicópteros norteamericanos circulando por aguas de Trinidad y Tobago. Y el escenario que mucha gente está viendo hoy día es que Trump se lanzó primero a intimidar a ver si había rebelión interna en Venezuela o al menos rebelión de los militares cercanos y de los políticos cercanos a, a- a Nicolás Maduro. Eso no ha ocurrido. Entonces, el escenario que yo me imaginaba el 10 de septiembre era lo que se llama la intervención quirúrgica. O sea, entrar por el aire, como entraron bombardeando las instalaciones nucleares en Irán, eliminar las bases militares venezolanas, dejar descabezado al ejército venezolano y no entrar. Porque ahí yo lo que sostengo con fuentes del mismo Pentágono es que una ocupación de Venezuela eh, requeriría 200.000 hombres y 4 años y además la implementación de un gobierno capaz de gobernar Venezuela. Y eso es un costo extraordinario que Trump no quiere asumir. Yo lo que imagino más bien es esa intervención quirúrgica. Ahora, relacionemos esto con el premio Nobel. El premio Nobel fue una jugada muy inteligente para mí de los noruegos. ¿Por qué? Porque Trump, fíjense ustedes, para cuándo fija toda una serie de elementos
del cese al fuego en Gaza. Y esto nos habla de la interconexión de los eventos mundiales entre sí. Lo fija unos días antes del día en que iban a otorgar el premio Nobel. Porque él quería el premio Nobel. Él dice que él ha parado 7 guerras y ayer dijo que llamó a Putin porque va a parar la de Ucrania también. Él es una personalidad donde todo gira alrededor de él y todo es un premio a su labor, ¿verdad? Eh, los noruegos estaban contra la pared de no darle el premio Nobel. ¿Ah? Entonces, ¿a quién le dan el premio Nobel? A la enemiga de un enemigo de Trump, que es María Corina Machado. Entonces, eh, Trump no se puede manifestar en contra de la decisión del premio Nobel ni atacarlos, aunque alguna gente alrededor de él lo ha hecho, porque sería atacar a la gente que supuestamente asumiría el mando en Venezuela en caso de que cayera Maduro o los Estados Unidos necesitaran de un gobierno provisional para legitimar una ocupación militar. Entonces, le hicieron una jugada, yo diría que es un gambito, como se dice en ajedrez, ¿verdad? Una jugada de ajedrez muy interesante porque, bueno, hey, ¿cómo se va a oponer al premio Nobel para la enemiga de su gran enemigo? Entonces, no se manifestó. Fue una jugada inteligente. Tal vez la estoy exagerando yo un poco, pero fue una jugada muy, pero muy, muy inteligente. Muy Muchas bien, gracias. también tenemos por ahí conectada una exalumna suya, don Constantino, Ana Cristina Camacho, que nos está acompañando por ahí. Qué dicha. Saludos, Ana Cristina. Muy bien. Adelante, muchachos, el espacio es de ustedes. Yo les voy a hacer una pregunta a los muchachos, ¿puedo? Excelente. Yo veo al movimiento estudiantil muy tranquilo. En años anteriores, y no lo digo solo por el de la UNA, que el último movimiento estudiantil o de hace unos 2 años era muy activo y muy presente, sino lo digo también por la misma FEUC. Este, eh, el- Creo que hace un año, año y medio, los estudiantes de la UNA ocuparon la rectoría, hicieron protestas. ¿Qué le pasa a los estudiantes? ¿Por qué tan pasivos como los sindicatos? Ahí se las dejo picando frente al marco. Y es frente al marco, no les estoy pidiendo que anoten el gol de Mariano Torres, ¿verdad? Del otro día. No es examen, es oportunidad de expresión. Sí, eso es. Bueno, don Constantino, me cuesta pronunciar ese nombre. Eh, yo creo que definitivamente estamos muy dormiditos, diría mi mamá. Eh, este, también entender que, bueno, al menos a las personas que nos interesa estar como un poquito más informados sobre qué sucede con la FEUNA y demás. A nivel interno están sucediendo muchas cosas, ¿verdad? Que la FEUNA como representación estudiantil, ¿verdad? Y a veces incluso a ellos mismos se les sale de las manos cómo tratar las situaciones que hay. Em, es un tema bastante complicado porque es que hay mucha diversidad de opiniones y eso a veces se vuelve, digamos, difícil. Entonces como que se les sale de las manos, como que los estudiantes, no sé, tal vez creo que llegamos a un punto de no entender cómo posicionarnos ante muchas situaciones, ¿verdad? Eso, por ahí, en las situaciones internas y que creo que también el sistema nos está ganando a nosotros, nos mantiene el sistema muy cansados, muy estructurados, muy bajo las cosas que debemos hacer y
nos enfocamos demasiado en eso y el tiempo que tenemos solamente se lo estamos dedicando a lo que el sistema nos dice que tenemos que hacer, o sea, dedicarle el tiempo a la universidad, a poder sobrevivir básicamente. Entonces, dejamos de un lado cuál es esa importancia social que hay en esta trascendencia política y todos los intereses demás que nos involucran a nosotros mismos. Entonces, creo que también combatimos un poco contra esa posición individualista de cómo estamos haciendo para sobrevivir contra muchas cosas que nos amenazan a nuestro bienestar. Entonces creo que también eso es algo que influye mucho y que nos está atacando demasiado. Pero definitivamente, sí tenemos que ponerle más atención. Habemos algunos estudiantes que tratamos de hacer cosas desde nuestras posiciones e incluso por el sistema mismo sentimos que no estamos dando abasto. Entonces es bastante complicado porque mm, eh, creo que dentro de nuestro ser soñamos con una transformación social un poco más amplia, un poco diferente a lo que tenemos ahorita y a las realidades tan difíciles que tenemos ahorita, pero eh, eh, cuesta replanteárnosla y poder hacer algo al respecto. Claro, eh, me gusta mucho su posición. Mire, yo la última vez que participé en una manifestación fue cuando vino la discusión por los fondos del FES, la primera, o que fue en el 2021, que fue el año en que yo me jubilé. Y iba con muchos de los viejitos de mi generación que ya estaban también jubilados, pero de ahí nos encontramos ahí en la explanada frente a la asamblea con los grupos de la UNA, profesores y estudiantes. Y a mí me llama la atención que no haya habido movilización universitaria cuando el gobierno le dio 1% a la universidad y el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, candidato a diputado, dice que antes de irse, que no va a girar eso hasta tanto no se haga una cuestión de acuerdo, porque lo aprobó la Asamblea. Fue la primera vez que el FES lo tiene que aprobar la Asamblea porque el gobierno, la ministra de Educación la ministra se negó a aprobarlo y después de eso, de que está aprobado por la Asamblea, no le han girado ese presupuesto al día de hoy, según tengo entendido, el 1% del FES no se le ha girado a las universidades. Y bueno, ¿y ahí, a dónde están ustedes? Eso es lo que digo yo, es decir, está tan rico ahí el McDonald's a la orilla del puente Pirro que pasan el tiempo tomando café ahí. Es decir, yo hubiese esperado verlos de ahí manifestándose más activamente por ese 1%. Hay maneras de hacerlo ver. Y el sistema tampoco es tan monolítico, ¿verdad? Eso es algo que y la ciencia social ayuda a entender las contradicciones, diferencias que se dan en un sistema. Y para eso están ustedes, si tienen el tiempo para pensar y pueden tomarse el café McDonald's ahí a la entrada del Pirro, ¿verdad? Yo no le veo ningún problema a eso. Alguien pidió la palabra, ¿no? Cristel, bueno, no sé quién está de primero, si Cristel o Maritrini. Vea, vamos a ver, Maritrini. Maritrini, adelante. Después vamos con Cristel y Keila. Era como siguiendo un poquito también lo que comentaba la compañera, ¿verdad? Y también menciona usted, como ella dijo, a veces estamos tal vez un poco dormidos e incluso, bueno, la compañera María Ángel está diciendo que a veces tendemos a no informarnos, ¿verdad? Siento que tal vez es ese, como ese estado de comodidad, que tal vez creemos que uno tiene que quedarse como en solo lo que se está aprendiendo y demás, pero no entendemos que esto de la política, claro que para asumir un puesto, pues se ocupa una preparación, pero para poder generar criterio, no necesariamente, porque se trata de la comunidad, se trata de toda esta transformación social y por ende nos involucra. Entonces, el no conocer o el no informarnos o no buscar o estar en ese estado de comodidad hace que tal vez uno no pueda generar o criterio o bien
que lo genere en silencio o con la gente que uno solo tiene a la par, más allá de manifestarlo. De hecho, estaba viendo que con lo de la Nación, en la sección de opinión de la Nación, hoy inician un proyecto, que se llama En Voz Alta, que es un espacio para estudiantes, creo que esto es con la UCR, para la opinión, en este caso, sobre las próximas elecciones, ¿verdad? Pero igual siempre están los espacios, o y si no los hay, los podemos crear, que es también como esa parte. Solo que como uno se encuentra en esa posición, como que tal vez no lo sienta directo, a veces uno está tal vez en un espacio como de comodidad o de beneficio, ¿verdad? No, hasta que uno no lo siente como directo, es como que no lo ve de esa manera de que hay que hacer algo, hasta que a veces tiene que ser uno el afectado, pero cuando uno tal vez se informa o conoce un poco más, no va a necesitar o va a tener una visión más empática incluso por cosas que no te afectan directamente, pero al final es la sociedad y uno es parte de esto. Entonces, el uno entender que es un conjunto, que no todo es individual, sino que todo se trabaja en lo que tal vez uno, bueno, de orientación, tal vez no somos de la parte política, pero vamos a poder colaborar en otras aspectos, ¿verdad? O trabajar de la mano y aprender de la parte política y otros aprender de la parte de orientación y aprender de otros profesionales y de personas no profesionales, porque todos tienen un criterio que aportar y que va a hacer que seamos un poquito como más unidos al avance social. Sí, maravilloso, maravilloso. Mire, yo nada más le contesto eso rapidito, porque no hay nada que contestar. Estoy enteramente de acuerdo, pero mire, yo empecé a hacer desayunos de Radio Universidad en el año 2001, ¿ah? Y voy a cumplir ahora en marzo 25 años de hacerlo. Y yo en la Universidad de Costa Rica, yo tenía cursos de 30 estudiantes, 25 estudiantes, durante 44 años. Ahora, el último desayunos que yo hice, la gente, mucho a lo largo de este tiempo me han dicho, pero es que ahí eso no lo ve nadie. El último desayunos que yo hice el viernes pasado, este no lo hicimos porque la universidad está cerrada por la amenaza que hicieron ayer, pero el último desayunos tuvo 2.000 visualizaciones. Imagínese usted lo que es eso. Los estudiantes, la FEUNA, la FEUR, deberían tener un espacio de internet permanente donde informan, donde critiquen, donde llevan a gente, de diversos campos. Este medio es maravilloso para la crítica bien formada, no la de los troles, ¿verdad? Y los troles también tienen su espacio. Usted dijo algo muy importante. Uno es ciudadano, tiene derechos. Yo empiezo desayunos de Radio Universidad todos los viernes diciendo estas palabras. Bienvenidos los habituales, bienvenidos los ocasionales, bienvenidos los huérfanos de la Guerra Fría a la izquierda y la derecha, y bienvenidos los troles porque también son hijos de Dios. Entonces, y ellos tienen derecho a expresarse. A mí no me gustan porque lo que hacen es insultar, ¿verdad? La mayoría de los de granja de troll, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que ustedes tendrían que ustedes manejan esto, manejan los TikToks, manejan el Instagram, manejan el Facebook. Ahí hay plazas públicas que nosotros no teníamos cuando éramos estudiantes. Y aprovechen el conocimiento que tienen y el medio que hay de por medio. Y, y por ejemplo, hay una tarea muy importante que es defender la legitimidad de origen. Los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones son un peligro para la democracia de nuestro país. La desigualdad creciente en nuestro país es otro tema. Y la desigualdad a cómo se manifiesta en los estudiantes que no tienen los medios suficientes para estudiar, decirle, tranquilamente y no tener que estar haciendo lo que hacían. Yo di clases en una universidad privada en algún momento y yo tenía una chica que atendía en el mostrador de una aerolínea todo el día y después del mostrador de la aerolínea llegaba a los cursos en la universidad privada y la pobrecita se dormía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaba agotada.
Pero bueno, esos son temas que hay que explotar. La persecución contra los LGTB, la cuestión de las mujeres, ese es un tema importante. ¿Ah? Son luchas que son posibles. Muy bien, don Constantino. Aquí hay un mensajito de parte de una de las estudiantes y dice, considero que como población universitaria somos una población desinformada. Al no preocuparnos en investigar sobre política y temas sociales sobre el país, nos estamos volviendo pasivos. La misma estudiante dice, también quiero agradecerle por su exposición tan enriquecedora. Me parece muy interesante cómo los datos sobre la confianza evidencian una necesidad urgente de fortalecer la educación cívica. Desde la orientación considero esencial promover el pensamiento crítico y la participación ciudadana informada para que las personas comprendan cómo las decisiones políticas y económicas influyen en su vida social y educativa. Y le doy el espacio a Cristi para retomar las manitas levantadas que estaban por ahí. Bueno, yo nada más quería responder a la pregunta que hizo don Constantino y creo que más que todo es un factor cultural, creería yo, porque justo este gráfico que presentó, ¿verdad, don Constantino, que indicaba sobre las desconfianzas hacia la clase política, no es de las nuevas generaciones, ¿verdad? Es una desconfianza que ha venido desde generaciones anteriores que por ende han criado a hijos sin interés por la política, ¿verdad? O sea, siempre es como la crítica, ¿verdad? Nunca se hace nada. Y más ahora con todo este tema de las redes sociales, ¿verdad? Creo que ha surgido un miedo hacia las personas estudiantes, ¿verdad? O las personas jóvenes al hecho de expresar su opinión, ¿verdad? Porque he visto varios videos de expresando, ¿verdad? Críticamente hacia el gobierno actual, hacia gobiernos anteriores o hacia incluso, ¿verdad? Los partidos que vienen postulándose y demás. em, y se da un ataque tremendo, ¿verdad? Entonces, por cualquier tema o comentario que se diga, es un ataque terrible de un montón de personas, ¿verdad? Sea bueno, sea malo, ¿verdad? Entonces, creo que ha hecho que muchas personas, ¿verdad? Tiendan a tirarse por mejor no dar su opinión o, ¿verdad? Por este desinterés en términos generales. Claro que no debería de ser así, ¿verdad? Y termino, bueno, mi intervención agradeciendo como el espacio, porque creo que también parte importante de lo que decía la compañera anterior es que estamos muy involucrados ya en nuestros intereses personales, ¿verdad? Y no vamos, o sea, es muy complicado sacar el tiempo como para informarse debidamente, ¿verdad? Respecto a los temas de política, ¿verdad? En términos generales. Entonces, hasta ahorita, honestamente, de los 4 años que llevo de carrera, se ha intervenido así en una clase directamente cuestiones de política, ¿verdad? Sé que la universidad maneja muchas redes sociales, se maneja conversatorios, ¿verdad? Y se ha intensificado desde la FEUNA y demás, pero en términos de clases así directas, esa es como la única vez, ¿verdad? Que tal vez nos obliga a estar en este tipo de espacios y que quiera que nos los hace muy enriquecedores. Entonces, por ese lado, muchísimas gracias y nada, eso sería de mi parte. Rápidamente, vean la encuesta, Cristel, esa del IDESPO. Y ahí hay una pregunta donde todo el mundo, donde es preocupante el miedo a la expresión política. La gente no dice, ahora no recuerdo exactamente cuál es la pregunta, pero de las respuestas se deduce que la gente se guarda porque, y eso es un problema de libertad de expresión, que eso es otra cosa que hay que combatir, las limitaciones a la libertad de expresión. Mire, yo, su compañera anterior mencionaba el espacio que se creó en la página 15 de La Nación para que los estudiantes se expresen. Ahora hay una persona que está a cargo de eso, que se llama Larisa Minsky, y que le ha abierto las puertas a gente nueva para que se exprese. Jóvenes, periodistas, gente que está, el tema ambiental, ese es un temazo. Es decir, nosotros usamos los ríos como cloacas. Yo no sé si la Universidad Nacional habrá medido el grado de contaminación del río Pirro, pero yo por algo oí algo un día de estos al respecto.
yo creo que la libertad de expresión es un valor fundamental, y que hay que pelearlo duramente, el tema de las frecuencias de la televisión y los montos que inventó el gobierno para todas y creo que la radio entra ahí también, para que se pueda concursar. Eso lo que va a servir es para que caigan en las manos de medios muy poderosos o nuevos capitalistas, ¿ah? Porque siempre han estado en manos del capitalismo. Yo no, del sistema de propiedad privada, yo no profetizo ni promuevo que se evite. Lo que hay que evitar es que se concentre en pocas manos los medios. Pero esto, cuando usted, para participar en un programa, en una licitación de esas, tiene que depositar $1 millón, por Dios, ¿verdad? Entonces, ahí hay una resistencia que hacer desde las facultades de periodismo, de comunicación colectiva, de los medios estudiantiles, o al menos interesarse en la discusión de esto. Y les recomiendo que busquen los artículos de una profesora de la Universidad de Costa Rica, que es abogada y además es comunicadora, que fue directora de la Radio Universidad, Giselle Bosa. Eso es una experta en ese tema de la libertad de expresión y de los medios. Pero usted tocó un tema clave para mí. Seguimos aquí con Keila. Buenos días, me disculpo por no Bueno, encender la cámara, es que estaba teniendo también como unos problemas con la conexión, pero bueno, en primer lugar quería agradecerle por el espacio y porque ha sido muy enriquecedor. Creo que, bueno, lo mío más que todo es como un comentario, ya que concuerdo totalmente con lo que han mencionado las compañeras, porque encontré una noticia que desde mi parecer es muy preocupante, ya que dice que Costa Rica registra 2.1 millones de discursos de odio en redes sociales. Estos son como ataques políticos a mujeres y población LGBTIQ+. Y un dato que me pareció muy interesante es que 7 de cada 10 mensajes de odio son transmitidos por hombres. Entonces creo que, como decía la compañera Crystal, esto tiene que ver mucho con algo cultural, ¿verdad? Pero creo yo que como generación hemos retrocedido muchísimo, que hemos evolucionado, claro, pero actualmente no hay como muchos movimientos y yo creo que desde la orientación a veces pensamos que no nos podemos como involucrar tanto en estos temas, pero al ser tan social, tal vez lo podemos trabajar desde la prevención, desde algún centro educativo e incluso generando más cambios justamente en esto, en redes sociales. Entonces, yo nada más quería esto, como invitar a tratar de informarnos más. Yo sé que ahorita la información está como de manera muy inmediata y a veces cuesta, pero yo personalmente sé que debo como de informarme más y también que ya el otro año son como las próximas elecciones, entonces yo creo y considero que como sociedad, como generación y desde la disciplina podemos hacer como más movimientos y no quedarnos como solo con esto, que no corresponde solamente como a instituciones grandes, sino también como a nivel social. Muchas gracias. Muchas gracias, Keila. Y le voy a leer un discurso de odio en contra mía. Y yo voy de vez en cuando al programa de Vilma Ibarra en Radio Colombia, tengo desayunos. Yo no sé dónde un amigo me envió esto de una señora de apellido Cartín, no la cito, que dice: qué mezquindad, tenía otro concepto del doctor Orcullo. Bueno, tal vez por la edad no se acuerda de todo. Sí, póngame atención. Y entonces, eh, eso es un discurso de odio típico donde lo descartan a uno porque uno tiene edad. Mire, de ahí, la edad hace sus estragos en uno, pero la edad también le enseña a uno y le deja experiencia. Pero eh, eh, descartar a alguien porque tiene más de 70 años, descartar a alguien porque es mujer,
descartar a alguien porque es gay. Eh, hay que combatir esas mentalidades, pero hay que combatirlas intensamente. Y tiene razón Keila en eso, pero de ahí hay que echarse a la piscina y discutir y dar la cara y tener uno su propio punto de vista, porque uno tiene derechos como ciudadano a la expresión, ¿verdad? Vamos a escuchar a Yasmín y a Stephanie. Adrián, me lo brinqué porque usted ya participó. Ahorita si nos da chancecito, le doy nuevamente el espacio, que es muy valioso también su participación y despuesito a un Vic. Adelante entonces, Yasmín. Buenos días, Constantino, y también a toda la clase, a la profesora. Bueno, primero gracias por estar acá y por su valiosa experiencia en el tema. Sí, como decían varias compañeras y el compañero, tal vez, bueno, de la disciplina no es como que llevemos cursos o así que nos actualicen en temas de política que sí tienen que ver con la disciplina y nuestro ejercicio ya cuando lo ejerzamos, ¿verdad? La profesión, que tenemos que estar igual informadas e informados de lo que sucede. Con lo que hablaba de la federación, bueno, dentro de la universidad yo creo que lo que ha afectado también y a nivel de una noticia que estábamos indagando en la clase es la virtualidad. Yo sé que estos medios son muy importantes y han habilitado otros espacios, pero el sacarnos de la universidad un poco más ha hecho que haya una distancia en nuestra participación presencial activa en estos espacios o estas manifestaciones, que de hecho a mí me tocó porque yo hago unas orillas ahí en la Universidad Nacional, buscar a las asociaciones estudiantiles, que viene siendo la parte pequeña de la federación, que se supone tiene que unirnos a todos y generar fuerza. Parece que hay como ahí una debilidad también todavía en eso de las asociaciones. Por ahí uno a veces ve que algunas personas representantes sí buscan como compartir información con nosotros, pero no es como, o sea, la presencia se ha debilitado un poco por el espacio virtual, siento yo. Pero el tema de las redes, bueno, no las redes sociales, sino como esa distancia física puede ser que sí haga que nosotros nos distanciemos de lo que usted dice que está pasando, porque no los veo como antes. Es distinto la sociedad que estamos viviendo con ese cambio y que usted con su experiencia tal vez lo puede notar más que nosotras y nosotros. De la mano con eso, em, quería yo como, de verdad, parte mía, como preguntarle a usted con su experiencia ¿verdad? En los espacios que usted se maneja, cuando crean una política, porque al ver algunas noticias en población joven, cuando se habla igual de las repercusiones que ha tenido la pandemia en el comportamiento joven, digamos adolescente, que es como las noticias que hemos visto, eh, ¿verdad? ¿Qué futuro nos espera con las poblaciones jóvenes que están presentando algunas situaciones alarmantes como en trastornos, no trastornos en sí, pero sí situaciones mentales? Entonces, cuando hablamos de salud mental, no sé qué conversatorios tal vez usted ha tenido ¿verdad? Que une a la expertise que usted tiene en cuanto a política, que sí, que se crea alguna política y de hecho hoy por hoy hay políticas que se han creado para promover, favorecer, beneficiar la salud mental en personas, no solo las personas jóvenes, sino la población costarricense, pero que sí se le hace énfasis a la población en edades tempranas por digamos, esa prevención que se intenta hacer para el futuro, ¿verdad? Entonces, por ahí decía un profesor, o sea, sí, existe una política, pero abajo dice, todo va a depender del presupuesto con el que contemos, digamos, a nivel nacional. Entonces, cuando usted habla de la riqueza, ¿verdad? Que está repartida de diferente manera y que a veces es injusta, también podemos ver que aunque el dinero se reparte en algunas instituciones como la caja y que sí atiende a cierta población, no alcanza para llegar a algunos, ¿verdad? A algunos lugares. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría usted aportarnos referente al tema, incluyendo en su discurso la salud mental, que es uno de los focos de nuestro interés en la disciplina? Y incluyendo la política y las decisiones que se toman en diferentes espacios, si nos puede ayudar. Claro, con gusto. Mire, ese es un tema para el cual yo tengo una especial sensibilidad y le voy a decir por dos razones. Una, este, mi esposa es psicóloga y fue directora de un departamento durante 20 años, de un departamento de orientación psicológica, no es estrictamente orientación en un colegio
privado. Entonces, yo oía lo- los temas todos los días, ¿verdad? Ya ella se jubiló y entonces eso es un tema que me es caro, me es querido. El otro tema es que yo, yo no me intereso solo por el afuera, sino me intereso por el adentro y le voy a dar el asunto. Hay alguna gente que uno le cuenta esto y cree que es que uno está loco, pero yo tengo como 10 años de hacer psicoanálisis yo, donde yo asisto regularmente y me examino yo. ¿Por qué? Bueno, por mi propia circunstancia de vida, pero también yo considero que si uno está analizando la realidad objetiva, tiene que entender cuáles son los filtros que uno le aplica a la realidad objetiva que derivan de sus propias experiencias personales. Entonces, el conocimiento objetivo es muy difícil porque siempre está permeado por la subjetividad propia. Entonces, yo creo que es pero muy importante que los programas de salud mental se desarrollen, porque si no, caemos en lo que muchas veces se cae, de que la gente cree que estos problemas se resuelven con que al que tiene situaciones de ansiedad o problemas emocionales, les receten antidepresivos. Y que entonces fue a la caja, le recetaron la fluoxetina, yo no sé cómo es que se llama lo que recetan ahí, y entonces ya eso con eso basta, ¿no? Hay que promover también la discusión sobre la subjetividad. Y usted empezó con una cosa que me encantó y me dijo Constantino. Este, lo cual quiere decir que usted me sitúa desde el inicio a nivel de su horizontalidad y a mí me encanta eso. Yo soy horizontal con la gente. A mí, la gente que trabaja conmigo, los que son mis empleados, la gente, mire, le voy a contar un ejemplo muy lindo uno de los señores que pide aquí en una silla de ruedas enfrente de mi oficina, yo lo bauticé como carne sapo porque es malísimo, es un carajo, pero muy vivo. Entonces yo le ayudo con algunas cosas y él me dice mi tata y yo le digo carne sapo. Y entonces yo salgo de mi oficina en el carro y está carne sapo diciéndome, mi tata. Digo, ¿cómo vas, carne sapo? Es que la presencialidad, el contacto con la gente, a mí me parece crucial, fundamental. Nos jodió la pandemia. Es decir, yo de los últimos 3 años di clases no, los últimos 2 años di clases donde yo no conocía a mis alumnos y muchos de ellos tenían un problema y era que tenían que pagar la internet, entonces dejaban la pantalla en negro y algunos nunca los conocí. Entonces yo creo que hay que fomentar la lo coloquial, hay que derribar barreras. Yo puedo tener un doctorado, pero yo soy un ser humano como cualquier otro. Y usted no puede tener el doctorado, pero usted tiene su propia trayectoria y su propia presencia. Y entonces no es lo mismo estarla viendo ahí que yo estuviera sentado, frente a ustedes, nos pudiéramos reír, bromear, etcétera. Creo que eso es algo muy importante que hay que fomentar. Y no burocráticamente. Creo que es cambiar la mentalidad, la actitud, eh, en la gente nos tenemos que acercar y no distanciarnos. Tiene toda la razón. Muy bien, vamos con Stephanie y cerramos con la intervención de don Víctor. Bueno, buenos días, compañeros y Constantino, mucho gusto. Muchísimas gracias por eh, compartir su conocimiento. Bueno, yo quería comentar respecto a la pregunta que usted nos hizo, ¿verdad? De mi parte, considero que, bueno, hablando desde mi experiencia, a mí nunca me ha interesado los temas de política. Desde mi tranquilidad, yo siempre he vivido en una zona de confort bastante bien. Mi familia es medianamente acomodada y demás, entonces toda mi vida lo he sentido muy lejano a mí.
hasta este momento. Yo realmente ahorita me siento profundamente preocupada por la situación del país, porque ya vienen las votaciones, porque no sé por quién votar, porque nunca he investigado cuáles son los partidos, cuál ha sido su trayectoria. em, y me preocupa, porque si uno que ha tenido la posibilidad y los recursos para poder ser parte de esto, este, no lo ha hecho, las personas que tal vez no tengan estos recursos, puede ser un poco más difícil. Y desde la orientación, eh, lo tomo en cuenta como de una manera muy preventiva, hay que tomarlo muy preventivo y tomando siempre en cuenta el contexto económico y político donde estamos para poder guiar a esas personas tal vez a tomar decisiones más informadas y que realmente sea un contexto de transformación. Porque, bueno, ahora que está lo de los votos, ¿verdad? El presidente, a mí me preocupa mucho cómo está el tema del sicariato en Costa Rica. Es algo muy fuerte que, como usted mencionaba, uno puede estar tranquilo y piensa que eso no lo va a tocar y de la nada intentan matar a alguien a la par suya y ya uno puede que le pase algo. Em, los partidos políticos tampoco hacen propuestas tan directas en el tema. Por ejemplo, el Frente Amplio menciona tres secciones específicas que todavía no se han postulado. Se menciona que existen cuatro pilares centrales para combatir eso, que apoyar más la fuerza judicial. Em, que Fabricio Alvarado menciona algo del cartel de soles, que yo digo, eso está medio extraño. Y si uno no se informa y no conoce la trayectoria de lo que han sido estos partidos, puede que le suene muy bien una propuesta, pero ¿cómo ha sido la trayectoria del pasado de ese partido? ¿Qué ha hecho realmente? ¿Qué se puede ver? Y también ahora que mencionaba las ideologías, este, de mi parte, yo me siento más acorde con los valores que tiene, por ejemplo, el Frente Amplio, pero también me preocupa que sea de izquierda progresista, por ejemplo, pero todavía no comprendo muy bien a qué se refiere. Como usted lo explicaba, se me clarificó un poco, pero igual siento que son tareas muy grandes que tal vez hemos dejado para último, porque igual en nuestra trayectoria de vida así no se nos incita a buscar, a aprender de esos temas, y es importante inculcar que no se vea como una tarea externa a nosotros, sino que es parte de nuestro vivir, debería ser del día a día. Y bueno, ese sería mi comentario. No, mire, extraordinario. Es que usted tocó un tema fundamental y es que la política, ¿de dónde viene? La política viene del griego, es decir, el hombre, decía Aristóteles, es un animal político, son político, nunca se me olvida eso de mis cursos de ideas políticas cuando lo llevé. Pero, qué era la polis para los griegos? La totalidad de la vida en común. ¿Ah? No, no son solo los partidos, la política. La política es la sociedad civil. Mire, yo hice mi doctorado en una disciplina que se llama sociología política, que esa es una disciplina, todas esas divisiones en disciplinas, yo tiendo a rechazarlas y decir que existen las ciencias humanas. ¿Ah? Eso, y son parte de lo mismo y están entremezcladas. Ciencias políticas, ¿dónde termina la ciencia política y dónde empieza la sociología? Por eso estudié sociología política. ¿Por qué? Porque es estudiar las repercusiones políticas de los movimientos sociales y de los actores sociales y la respuesta de las instituciones políticas frente a la sociedad no política. ¿Ah? Entonces, nosotros vivimos inmersos en una totalidad. Entonces, el enfoque suyo me parece a mí el correcto. Hay que interesarse por todo lo que ocurre en la sociedad en que uno está inscrito, las repercusiones políticas que eso tiene. Va en buena ruta, eso es lo que le puedo decir. Está en buen camino, siga por ahí.
Gracias, muchachos y muchachas. Y Víctor, si está por ahí, que también Aquí, quería por aquí participar estamos. de este ratito. Muchas gracias, y muchas gracias. Y al principio no conversé mucho para no quitar mucho espacio, ¿verdad? Pero ahora aprovecho. Definitivamente escuchar a un Constantino son cátedras, ¿verdad? Cada momento y a través de los medios de comunicación social pues, que él tiene es una experiencia rica siempre. Y es de ahí precisamente que nosotros hemos venido tal vez formando con personas como él algunas capacidades de análisis y criterios sobre nuestro entorno social. Precisamente, pues esta actividad, agradecerle a las compañeras que estuvieron organizando esta clase colegiada, porque nosotros ya tenemos varios años con esta preocupación que aquí ha salido, pues precisamente por el mismo estudiantado ha salido respecto a esa apatía, a ese como pausa letárgica, le digo yo, que nos heredó la pandemia, ¿verdad? Que nos hizo retroceder definitivamente en una serie de habilidades, hablemoslo en términos nuestros, socioemocionales, que nos permitían ir más allá de lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Y ustedes mismos lo han señalado, ese conformismo, ¿verdad? Un conformismo, un desencanto, una sumisión, una apatía, pues muy delicada y que yo creo que sí ha sido heredada, pues no sé si sería la mejor estrategia política a nivel global, don Constantino, que pudo haber sucedido esto de la pandemia, ¿verdad? Porque definitivamente fue un golpe, ¿verdad? Al desarrollo del humanismo terrible, a pesar de que, pues, bueno, yo también soy tecnólogo, a pesar de que veo la tecnología como una herramienta, pues no podemos limitarnos a ello y nos ha quitado esa posibilidad de contacto con nosotros, de sentir a la otra persona, de empatizar con los demás, ¿verdad? Y estos espacios, vean que a final de cuentas, a pesar de que toda la información que nos dio Constantino en este rato fue muy rica, terminamos hablando de nuestras necesidades reales y es acudir a esa criticidad social que, ojo, como orientadores y orientadoras no estamos exentos de aportar al orden social de alguna forma, ¿verdad? Hacemos orientación social, incluso aún más comprometidos a aquellas personas que como en mi caso también fuimos acogidos por las universidades públicas estatales, porque no tuvimos recursos y demás, y estas universidades nos acogen, nos abrazan, invierten en nosotros, que hay otra responsabilidad muy importante, que es devolver a esa sociedad costarricense esa oportunidad que nos dio a muchos de poder estudiar, de salir adelante, y muchos de ustedes incluso son los primeros que en sus familias pues tienen la posibilidad de llegar a estos niveles académicos de los que hoy pues están gozando, ¿verdad? Entonces yo creo que estos espacios es muy rico en este sentido, pero don Constantino y muchachos, qué difícil, ¿verdad? Porque hemos tenido muchos espacios para invitar a discutir, a dialogar, pero vean ustedes, por ejemplo, hoy está una invitación abierta al centro. En el CIE tenemos alrededor de 1.250 estudiantes. ¿Cuántos están acá? Probablemente los que por obligación tenían que estar, ¿verdad? Eso es parte de esa reflexión que tenemos que hacer también, porque últimamente, si no es a partir de la exigencia, ¿verdad? Hay una invisibilización de esta temática en términos generales. Veo que hay una noticia de alguna actividad, es más, semana universitaria, la primera semana universitaria que se realizó, hubo una invitación abierta que incluso habían varios sectores ahí dispuestos a discutir y a analizar estos temas nacionales, sectores arroceros, algunas poblaciones vulnerabilizadas, y en el auditorio no habían ni 30 personas. Y si no es obligado, tuvo que llamarse 2, 3 grupos que estaban en el CIE en ese momento para que subieran por el compromiso también y la pena de que sacaran las personas invitadas su tiempo y ver que el auditorio estaba vacío, ¿verdad? A eso es a lo que voy. Este espacio es para reflexionar justamente qué es lo que está pasando con nosotros, con cada uno de nosotros, que nosotros como autoridades universitarias podemos hacer también, porque es que no deberíamos tener que estar obligando al estudiantado, tendría que haber una iniciativa personal para atender todas estas temáticas. Vean, ustedes tienen, como la tenemos nosotros, una responsabilidad
responsabilidad tan grande al ser, ojo, al ser actores de apoyo social, ¿verdad? Y al intervenir tanto en familias, en comunidades, en grupos vulnerabilizados, ¿verdad? El formación de pensamiento autónomo, que me gusta mucho que lo anoten ahí, ¿verdad? En el chat, el compromiso con la transformación social, ¿verdad? Que pues las personas copian lo inmediato, ¿verdad? Estos modelos autoritarios, negativos, ¿verdad? De líderes negativos, populistas, ¿verdad? Que tenemos hoy en redes sociales por todo lado. Y creemos que eso es lo correcto, ¿verdad? Tenemos un compromiso con la democracia, con el bien común, con la integración del saber la realidad de los contextos, ¿verdad? Y especialmente ese compromiso que como Universidad Nacional tenemos que tener incorporado, que es esa identidad universitaria y humanista, ¿verdad? Que no podemos dejarla de lado. Entonces, yo le agradezco mucho a don Constantino, como le digo, yo cuando tengo oportunidad le escucho en los programas, en los diferentes notas que saca en redes sociales, en el periódico, porque Rico era una persona que efectivamente tiene un criterio muy objetivo de el contexto nacional y que además le permite a uno realizar ese análisis crítico a partir de nuestras realidades. Pero vean, tenemos que leer, ¿verdad? Tenemos que acercarnos al conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez vemos un artículo muy extenso y lo paso nada más y no profundizo, ¿verdad? Estamos ahora casi que gobernados por una inmediatez, ¿verdad? Por lo visual, ¿verdad? Entonces no nos dejamos llevar por todas estas tendencias que nos impiden conocer, informarnos, que ustedes mismos lo apuntaban ahora acá, para profundizar sobre las temáticas y poder dar un mayor y mejor criterio. Necesitamos conocimiento, ¿verdad? Para eso necesitamos tomar el rato, leer, analizar espacios como este que hemos compartido con don Constantino, y pues que para nosotros son de suma importancia. A nivel de centro, el Consejo del CIDE, pues también ha tenido varias sesiones en las que ha hablado de estos espacios, de los necesarios y de los ricos que son. Pero de igual forma, don Constantino, ahora no la dejó picando por ahí. Yo creo que nos vamos a ir con la bola picando porque habló de los sindicatos y habló de su pasividad, y yo no sé si eso de alguna forma está también relacionada con la pasividad de nuestro estudiantado en todo el sistema universitario de educación superior, ¿verdad? Porque lo vemos hasta en las mismas calles y en las mismas manifestaciones, ¿verdad? Más bien, luego si hay oportunidad tal vez de profundizar un poco más con don Constantino, nos digo, a veces quisiera uno poder tener todo un día o toda una tarde de café ahí y boquitas para compartir y escucharle, por lo rico que es. Pero sí necesitamos, chicos y chicas, ustedes como futuros orientadores que tienen una labor social sumamente importante, sumamente vital, trabajar en la recuperación de esa brecha que generó ese aislamiento que se ha generado post pandemia, en esas habilidades de introspección personal, pero también de interacción con nuestros contextos, que es la invitación que yo quisiera hacerles, y más bien me disculpo por haberme extendido mucho, pero yo creo que estos espacios son sumamente valiosos, ricos, y ojalá que podamos tenerlos. Agradecerle a don Constantino por el tiempo que ha dedicado, y a las compañeras que pues también se han comprometido con brindar un espacio tan rico como este, y que ojalá que pudieran ser más de los que ya hay, pero también que ojalá pudiese haber mucho mayor participación, ¿verdad? Y no sé si aunque sea de forma obligada, pero vamos a tener que seguirlos trayendo, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, chicos y chicas, por estar acá, don Constantino, y a las compañeras por la clase colegiada. Deberías agradecerles esto. Para la DED pues es muy rico, y pues le ayuda también mucho a ir creciendo en este pensamiento crítico y social que tanto necesitamos. Buen día. Carolina, que está ahí la otra compañera profesora. Hola, buenos días a todos y todas. Qué gusto saludarle. Don Constantino, para mí es Don Constantino, ¿verdad? Qué gusto tenerle por acá en nuestra clase, ¿verdad? Nuestra clase colegiada. Yo he podido hablar mucho bueno, y don Víctor también, que nos acompaña. He podido hablar con doña Ana Lucía,
y decirle, ¿verdad? O sea, es que es importante conocer los contextos, o sea, hay una necesidad, que vean qué paradójico esto que nosotros somos la disciplina de orientación y a veces no sabemos ni dónde estamos parados, ni sabemos qué está pasando, o sea, eso es una paradoja, ¿verdad? Entonces, cómo el conocimiento del medio, ¿verdad? No puede limitarse a la oferta educativa y universitaria, sino que esto es parte del conocimiento del medio. Y lo hemos visto mucho en clase, ¿verdad? Por lo menos en las noches de los viernes, de cómo tenemos que ver más allá, a empezar a leer este contexto. O sea, lo que nos ha dicho don Constantino nos va marcando la pauta y nos dice, o sea, ver un poco más allá hacia dónde se está moviendo esto. Para mí es importantísimo, ¿verdad? No solo como docente universitario, sino como persona, que seamos críticos, que podamos valorar, ¿verdad? Siempre damos todo por un hecho, que sí, y ni siquiera nos cuestionamos cómo estamos perdiendo esa habilidad de cuestionar, cómo estamos perdiendo este el interés también. Entonces, estos escenarios que nos, ¿verdad? Son como de choque porque son una reflexión profunda y tienen niveles de abstracción diferentes, don Constantino, a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque siempre vamos como en la línea educativa, con otras, ¿verdad? En otra línea, pero es que esto es necesario para poder acompañar de una manera más real y más adecuada. Yo tengo que saber en dónde estoy y cómo se está moviendo el medio. Y la política sí o sí tiene que ver con nosotros y tiene que ver con personas jóvenes y tienen que involucrarse, que es lo que yo les digo, voten por el que les dé la gana, pero lean qué es lo que proponen, lean qué es lo que traen, qué nos conviene, porque aquí cuando hablamos entonces en términos de empleo, ¿verdad? Que es, digamos, parte de lo que nosotros hacemos también en la orientación, eso no es conmigo. ¿Cómo? Y no sé nada de políticas públicas, no sé hacia dónde va el país en esto, que sí tiene una incidencia directa con nosotros. O sea, el punto es que todo al final sí incide directamente con nosotros y lo que decidan otros por nosotros también va a repercutir. Por eso tenemos que hacernos activos, salir de esta pasividad. Y lo primero es empezar a leer. Digamos, yo consumo periódicos nacionales, ¿verdad? Y hoy venía, por ejemplo, en La Nación, dos artículos de estudiantes, una uno de políticas públicas y otro estudiantes de periodismo, pero es rico poder saber qué es lo que están pensando, ¿verdad? Hay artículos en los que uno está a favor, hay otros que están en contra, pero es eso, es el poder generar criterio. Es que uno puede decirle a todo que sí o a todo que no sin fundamento, uno tiene que conocer y eso solo leyendo. Por eso estos espacios son tan enriquecedores, por eso la universidad, ¿verdad? Es ese salto, ese ampliar esa visión de mundo que en otros escenarios no se tiene y una compañera lo retomó. Por eso yo siempre he dicho que todos los que están aquí son unos privilegiados, porque es que hay muchas personas que no están aquí, no porque no quieran, es porque simple y sencillamente no han tenido la posibilidad. O sea, para poder llegar a este conversatorio aquí en la U, usted ha tenido que tener toda una trayectoria educativa, ¿verdad? Que dice el Estado de la Educación que el 61% no la tiene. El 61% de los costarricenses no llegan a la universidad. Bueno, entonces, estas oportunidades hay que aprovecharlas. Entonces, por eso agradecerle a don Constantino, a todos ustedes por conectarse, a don Víctor por estar aquí, porque debe tener mil cosas que hacer, ¿verdad? Dentro de las funciones. Y bueno, Ana Lucía, que tuvo un contacto espectacular y ha sido muy sigilosa, ¿verdad? Con poder generar este espacio. Entonces, de verdad que yo se los agradezco muchísimo y estoy esperando la grabación también para reproducirla, volver a repasar. Y porque esto hay que digerirlo también, hay que digerirlo. No son nuestros temas tradicionales, pero sí hay que empezar a poner esto sobre la mesa. Bueno, eso es importante. Bueno, muy bien. Y nada más, don Constantino, para cerrar, porque yo sé que nos encantaría seguir, pero ya es hora de cansancio, hora de almuerzo y usted empezó bien tempranito hoy. Así que solo queremos, de forma protocolaria, en realidad, es un cariñito, un agradecimiento que voy a compartírselo por acá. Yo sé que usted ya no necesita este tipo de cosas como parte de su currículum, pero sí para nosotros es importante el poderle dar una muestra en este momento digital de agradecimiento, ¿verdad? Que es un Ah, pequeñito certificado. no, lo necesito mucho, lo necesito mucho y muchas gracias. Y le voy a decir por qué lo necesito. ¿A dónde lo recojo? ¿O lo copio de acá? Yo se lo puedo enviar por correo.
tiene firmas digitales, pero con mucho gusto le puedo facilitar uno en Bueno, físico envíamelo por también. correo con las firmas digitales y yo lo imprimo aquí en Office Depot. No se preocupe, nosotros ¿verdad? Don Víctor, le hacemos llegar uno en físico para que le queden las firmas Ok, perfecto. Mire, como debe ser, de las dos formas. eh, Entonces le- aquí, muy agradecido por la invitación y digo unas palabritas breves porque le voy a contar. Tengo que ir a clases yo. Para no perder el francés de cuando estudié en Francia, tengo una clase semanal de conversación francesa en Alianza Francesa con una profesora francesa para mantener el idioma funcionando. Y nada más quería decir dos cositas. Una, eh, la primera es que como Stephanie, ya yo vengo de una familia acomodada. Mi padre era médico, pero mi familia no tenía los medios como para enviarme a estudiar a Europa. Entonces, yo le debo a la universidad pública 4 años de beca en Europa. Y la deuda es sin límite. Lo que me pida en la universidad pública yo lo doy y lo sigo dando a través de desayunos porque creo en la idea de que hay que llevar la cátedra a la calle. Eso es clarito, clarito. Y después estos muchachos me inspiran a mí muchísimo porque yo tuve una experiencia en 1988. Yo trabajaba para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en aquel momento haciendo una consultoría externa y me tocó participar de manera importante en el plebiscito que sirvió para que Pinochet se fuera del poder. Y no nos dejaron hacer publicidad en la televisión, entonces recurrimos a varios mecanismos, uno de ellos muy importante, que es de participación política. En Chile, para participar en aquel entonces había que inscribirse en el registro electoral. No coincidían el registro civil y el registro electoral como en el caso nuestro. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Las encuestas determinaron que los que no se inscribían eran los jóvenes. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se inscriban y voten a Pinochet como lo votaron, por 10 puntos de diferencia? Y les ofrecimos con la plata de la comunidad internacional conciertos en los estadios gratuitos, pero tenías que enseñar la cédula electoral. Y se llenaban los conciertos, ¿verdad? Y participaron masivamente. Eso son formas de democracia participativa y deliberativa como las que hemos tenido hoy. Y yo los quiero felicitar a ustedes por la actividad que han organizado. Realmente me siento muy orgulloso de haber participado, me siento muy orgulloso de cuando yo me fui de aquí, todavía no existía la UNA, hoy existe la UNA, pero eso me obliga a mí a estar eternamente agradecido con la universidad pública. Para mí es un deber lo que he hecho hoy. muchísimas gracias y lo recibimos, de verdad, con todo el cariño y toda la disposición. Y qué bueno que disfrute de sus clases, me parece lindísimo que pueda seguir retomando esa parte del idioma. Muchísimas gracias, de verdad, para no atrasarlo más. No, muy amables ustedes. Hasta luego.